Hoy vamos a estar reflexionando un poco acerca del don de la ciencia, que a veces tenemos como un concepto errado o muy poco claro acerca de lo que es ese don del Espíritu Santo. El don es una gracia que el Señor confiere, que no tiene nada que ver con el método científico, con la capacidad para producir nuevos conocimientos, que no tiene tampoco que ver con la capacidad de aprender a veces innata en el hombre. No es eso. ¿Qué es la ciencia? Poder tener una lectura de la realidad con los ojos de Dios. Mirar con los ojos de Dios. Tiene que ver más o menos algo así como con el discernimiento. Saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces, si nosotros colocamos sobre esta mesa un frasco con un veneno y una Coca-Cola, cualquier persona que venga en condiciones normales, pues el veneno ni lo va a voltear a mirar. ¿Qué se puede estar tomando? La Coca-Cola. Supongamos que esa persona está bajo el efecto del licor, está un poco pasado de tragos. Incluso en esas condiciones, si no tiene como una connotación diferente, si está bien anímicamente, si no tiene ganas de quitarse la vida, él se va a tomar la Coca-Cola. No va a tener ninguna dificultad en escoger entre una cosa y la otra. Pero si colocamos dos Coca-Colas ahí, o dos vasos con dos refrescos diferentes, ¿cómo hacer para discernir cuál es el que le corresponde? Entonces, para eso necesitamos ver la realidad con los ojos de Dios. Aquí hay un texto bíblico, dice Marcos, curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Entonces, mira, cuando nosotros no vemos, no tenemos los ojos de Dios para ver, para contemplarle a Él en la naturaleza, en todas las cosas que ha hecho, vemos todas las cosas con imperfecciones. Entonces necesitamos que Dios nos participe de ese don de la ciencia para poder nosotros ver la realidad tal como Dios nos la quiere manifestar con los ojos de Dios. Ver el mundo con los ojos de Dios. Dios no dice, mira, fulano es malo, fulano, no. Esa no es la mirada que Dios tiene sobre el hombre. Dios tiene una mirada de misericordia. Entonces, ese don de la ciencia produce en nosotros un fruto maravilloso que es la fe. Poder ver la realidad con los ojos con que Dios la mira. Pablo, cuando era fariseo, cuando perseguía a los cristianos, dice que también quedó ciego. Y el Señor se le manifestó en el camino de Damasco. Y luego de que Pablo puso en práctica aquello que le dijo el Señor a través de Ananías, entonces empezó a ver la realidad con los ojos de Dios. Antes la veía con sus ojos, con los ojos de fariseo, y por eso dedicaba su vida a perseguir a los cristianos. Luego, entonces, de ese encuentro con el Señor como que le regala su mirada, le da la gracia de la fe. ¿Qué es la fe? Entonces podríamos definir ese fruto. Aquí también en la Escritura, en Mateo 8:10, aparece una nota como explicatoria, como explica un poquito en qué consiste la fe. ¿Qué dice fundamentalmente la nota? Está referido a que el centurión le pide al Señor que vaya a curar, y entonces le dice el Señor, dice la nota, la fe es un acto difícil de humildad, porque se necesita reconocer que no nos la sabemos todas, que necesitamos de alguien. Ese alguien es el Señor, dice, al cual muchos se resisten en Israel. Dice, implica dejar de apoyarse en nosotros mismos y en nuestras fuerzas para apoyarnos en aquel en quien creemos. Entonces, si nosotros tenemos la fe, ya no diremos, mira, fulano es malo. Empezaremos a ver la realidad perfecta como Dios la ve. Dios, después de cada día de la creación, fue diciendo al final, y vio Dios que estaba bien. Puede ser el peor de los pecadores, pero Dios dice, lo ama. ¿Por qué? Porque Él ha sido el que lo ha creado. Dios que crea, ama la creación y siempre nos da una oportunidad para que nosotros empecemos a tener su mirada sobre las cosas, no solamente la mirada nuestra. Mira, nosotros casi siempre ponemos la mirada
en los defectos de los demás. ¿Qué tiene el fulano? Defectos. En las entrevistas matrimoniales a veces yo suelo preguntarles, bueno, el fulano ya después de estos años de convivencia, ¿tiene algún defecto? Sí. Y la lista de los defectos de los demás es bastante larga. ¿Tiene alguna cualidad? Esa generalmente esa lista es más pequeña, porque nosotros tenemos esa mirada, no miramos como Dios. Por eso necesitamos que el Señor nos participe del don de la ciencia para poder ver la realidad como Él la ve. Entonces, engendra ese don del Espíritu Santo de la ciencia en nosotros el fruto de la fe. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos conceda esa gracia maravillosa de la fe para poder ver la realidad y contemplarlo a Él como Él es, como Él quiere que nosotros le contemplemos.